el libro de Job, capítulo 38, versículo del 1 al 6. Va a ser solamente un texto que no lo vamos a ir desmenuzando como lo hacemos comúnmente, sino que lo vamos a usar como un tema importante porque Job, en medio de sus problemas, dificultades, este libro o este capítulo de Job hace que él haga mella en su corazón y se dé cuenta de quién es Dios. Job capítulo 38, versículo del 1 al 6. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, respondiendo Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Mire cómo Dios mira a Job. ¿Quién es ese? Job, y no nos olvidemos quién era Job. Yo quiero que siempre tengamos eso presente. ¿Quién era Job? Pero Dios le dice: ¿quién es ese? Como en una forma, uno podría decir en una forma despectiva, como a veces nosotros nos hablamos. Ahora dice, ahora el Señor le dice: ahora ciñe como varón tus lomos, es ponte en pie, amárrate los pantalones. En pocas palabras le está diciendo, como nosotros a veces nos creemos tan, ahora le está diciendo: ya pudiste hablar esto, ahora ciñete los pantalones. Yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¡Wow! Qué fuerte puede ser para alguien que se cree inteligente, que tuvo muchos logros, muchas cosas, y que nos digan: dime esto, respóndeme esto. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular? Y si usted lee el libro, el capítulo de Job, ese capítulo 38 de Job, en su hogar se va a dar cuenta que Dios le empieza a preguntar una infinidad de cosas. Como hasta cuando le pregunta: ¿quién le puso límite al mar? ¿Quién le ordenó? ¿Quién cerró las compuertas? ¿Quién hizo esto, esto, otro? Tome su asiento. O si no, va a después quedar con calambres si se queda escuchando toda la aplicación de pie. Aunque los mantendría despiertos. Dios le pregunta a Job: ¿y por qué es tan importante esto? Porque el ser humano, desde un comienzo, y para muchos que se ponen a estudiar lo que es el ser humano, saben que es un misterio, es complejo, el ser humano es complejo, pero a la vez es fascinante. Desde el momento en que nacemos, desde que todos nacemos, empezamos a ver cómo es fascinante, cómo cuando son pequeños nosotros los amamos, les queremos. Cuando son pequeños nosotros: uy, qué mi niñito, qué mi niñita, mira lo que está haciendo, me dijo papá, dijo agú, y celebramos casi todas las cosas que los hijos hacen. Después cuando están más grandes a veces: ¿por qué no me lo he comido? ¿Por qué? Porque somos de esa forma introvertidos hasta el día en que fallecemos. Hasta el día en que fallecemos somos fascinantes. Salimos con unas cosas a veces complejas. Somos seres en constante evolución. Y no me refiero a que yo apruebe que nosotros vamos, sino que cada vez cuando hablamos de evolución nos vamos acostumbrando al medio en que estamos viviendo. Y vamos evolucionando en el buen sentido, a veces negativamente. Y vamos en crecimiento. Si el ser humano, algo que nosotros debemos tener, es siempre ir creciendo. Nuestra existencia está marcada por una serie de preguntas fundamentales que muchas personas antes que nosotros la han hecho, pero nosotros también a veces nos hacemos estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Nos ha preguntado usted alguna vez quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Para qué existo? En pocas palabras, a veces nos preguntamos: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué voy a hacer con esto? Y nos vamos preguntando constantemente a lo largo de la historia. Filósofos, científicos, artistas, líderes religiosos han intentado responder a estas preguntas. Y no crean que yo en 15 minutos se las voy a responder.
No, solamente vamos a utilizar esto para ver qué es el ser humano, qué somos nosotros, ofreciendo perspectivas diversas, algunas enriquecedoras, sobre la condición humana, sobre nuestra condición. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el ser humano sigue siendo un enigma que nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia existencia y a buscar respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿Y sabe lo que marca realmente la vida de cada uno de nosotros? Es la identidad. ¿Quiénes somos? Esa es una pregunta que nos hacemos siempre. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Y algo que nos debe marcar o que nosotros debemos conocer es nuestra identidad. Para muchos de nosotros no es desconocida la historia de Job, la que nosotros hemos tomado el día de hoy. Lo que él tenía y lo que él perdió, ¿se recuerdan? Era rico, era millonario, tenía hijos, tenía hijas. Él hacía fiesta o sus hijos hacían fiesta, o banquete todas las semanas, pero él hacía holocausto todos los días por si es que sus hijos pecaran, para que no, lamentablemente dice la Escritura que sus hijos fallaron, o no dice si sus hijos fallaron, sino que dice que él cayó en desgracia. Él lo perdió todo, se enfermó, y mire, porque la Escritura dice que él era el justo Job. Y eso nos hace ver a nosotros que nosotros no estamos exentos de problemas o dificultades. Porque a veces nosotros decimos, Señor, yo cumplo contigo. Voy a la iglesia, doy mi ofrenda, doy mis diezmos, intento comportarme bien. Así que nosotros podríamos decir, no debiera pasarme ninguna cosa. Pero la historia de Job nos dice, no, no es así. El hecho de que tú vengas a la iglesia, el hecho de que tú hayas aceptado a Cristo en tu corazón, no significa que es una garantía para que no te pase nada. Al contrario, nos van a suceder cosas para ver en cuánto tenemos a Dios, confiamos en Dios, amamos a Dios. No se olvide que el oro es probado. El oro no es oro porque dice 18 quilates, 22 quilates o 24 quilates. No es oro por eso. El oro, para ser oro, es probado. Amén. Y nosotros que podemos decir y tener la rótula, este es pastor, este es aquí, este es allá, es cristiano, no es por eso. Es por cuánto ama al Señor en medio de las pruebas y las dificultades. Amén. Le vino la enfermedad a Job, tenía una mujer insensata, era su esposa. Bueno, no podemos decir que era sensata, fue insensata. Cuando llega y le dice, ya reniega contra Dios, maldice, y dice, maldice a Dios y muérete. Mire la clase de esposita que tenía. Ojalá nuestros jóvenes no se casen con ninguna insensata que en vez de llevarlo a Cristo los va a apartar de Cristo. O un insensato dice, no es que nuestras señoritas no se casen con esos insensatos que me las lleven para afuera y no busquen más de Cristo. Y también, aparte de tener una mujer insensata, él tenía unos amigos que debían apoyarlo, pero en vez de apoyarlo, ¿qué hacían? Lo recriminaban como si fuera el más vil pecador. No, si tú estás por esto. Y cuando llega uno joven que pensamos, y uno cuando va leyendo la historia de Job, el libro de Job, piensa que este último que aparece también lo va a apoyar, y no, también lo recrimina. Entonces en esa situación se encontraba Job, imagínense. En toda esa situación, él empieza a hacer cosas y a preguntarle a Dios o a hablar de Dios, pero no muy bien de Dios. Como a, Señor, ¿por qué me pasa esto si yo era esto? Como nosotros a veces. No sé si a usted le ha pasado. Señor, ¿por qué me pasa esto si yo honro a mis padres, he bendecido a mis padres? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué pasó esto? ¿O me sucedió esto otro? Si yo intento hacer el bien, yo no ando como las otras personas, como esos que hacen daño, como esos que le quitan a la abuelita, como esos que le roban los collas a los niños.
no soy como aquellas personas. No fraguo maldad, al contrario. Siempre tenía una disposición para ayudar. Y esa era la disposición que tenía Job. Y Job empieza a preguntarle como cualquiera de nosotros. No se sienta mal si alguna vez usted ha tenido esa sensación de preguntarle, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué desde que llegué a la iglesia o me hice cristiano, en vez de que me vaya mejor, porque los cristianos dicen que contigo la vida es mejor, y predicamos de que con Cristo es mejor la vida, y me empieza a ir peor? Antes no vivía de esto, antes no sufría de esto, antes no me pasaba esto, antes no me sucedían estas cosas. ¿Por qué, Señor? Si no se ha hecho esas preguntas, el día de mañana a lo mejor más adelante se las va a hacer. Pero si ya se las ha hecho, mire lo que Dios le responde a Job. Muchos de nosotros y el ser humano, entonces Dios en estos pasajes se dirige a Job y le pregunta si él estaba presente cuando Dios creó el mundo. Esta es una serie de preguntas que Dios le hace a Job para mostrarle su limitación y su dependencia de la sabiduría y el poder divino. Muchos de nosotros al hacernos estas preguntas perdemos la perspectiva de quién es Dios y nos enfocamos en nosotros como si fuéramos el centro del universo. ¿Sabe cuál es el grave problema que cometemos los seres humanos? Cuando empezamos a preguntarle a Dios aquellas cosas, es porque hemos perdido el enfoque real de quién es el centro del universo. Y nosotros como seres humanos nos preocupamos como si nosotros fuéramos el centro, como si nosotros fuéramos lo más importante. Porque miramos o le decimos a Dios lo que me está sucediendo o pasando a mí. ¿Por qué a mí? Si yo soy tan bueno. ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo cumplo con lo que la iglesia me pide, lo que nuestro pastor nos predica, yo intento cumplir. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué me robaron a mí? ¿Por qué? Y todo gira en torno a mí, a nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no te puede suceder esas cosas? ¿Por qué no nos pueden suceder? ¿Se ha preguntado alguna vez? Sino que al contrario, nosotros siempre, ¿por qué a mí? Y Job estaba en esa situación. Job se preguntaba a sí mismo, ¿por qué a mí? Si yo hacía sacrificios, yo te buscaba todos los días, yo te respetaba, yo te oía, te escuchaba, yo quería agradarte todos los días. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Perdemos el enfoque. Y vemos cómo todo gira alrededor nuestro. Y nos olvidamos que todo debe girar alrededor de Cristo. Nosotros nos quejamos de lo que nos hacen. ¿Cuánto no nos quejamos? Mira, Señor, lo que me hacen. Mira lo que me hizo este. Mira lo que me hizo aquella. Mira lo que hablan estos de mí. Mira, y puras cosas hacia nosotros. Lo injusto, lo mal que nos tratan. A veces ni están hablando de nosotros y nosotros pensamos que se están burlando de nosotros. No sé si le ha pasado que de repente cuando se hacen grupos están ahí cuchicheando y usted dice, claro, y como a veces miran para atrás, uy, claro, si me están mirando a mí, pues. Como si nos quisiéramos la guinda de la torta. Como que todo gira, por eso le digo, todo gira alrededor a nosotros. Y no es a nosotros. Todo debe girar alrededor de Dios. Job se olvidó de eso. Job pensó que era todo hacia él. Y las personas le hicieron saber más. Pero Dios quiere que Job se dé cuenta de que no puede entender lo que Dios hace. Hay cosas que usted y yo no vamos a entender, no vamos a comprender de las que Dios hace en nuestras vidas. Pero todo tiene un propósito. Job había estado cuestionando la justicia de Dios, como muchos de nosotros. ¿Por qué a mí? Es como aquella, no sé si ustedes se recuerdan la historia cuando Jesucristo está hablando con Pedro y le dice a Pedro todo lo que él iba a pasar, lo que iba a vivir. Y en una de esas Pedro le pregunta,
por Juan. Y le dice, ¿y este? Y como que, ¿y aquí qué te importa lo que pase con este? Maravillosamente Jesucristo le está diciendo, ¿qué te importa lo que sea con él? Preocúpate de lo que va a hacer contigo. Por eso nosotros no debemos estar cuestionando lo que Dios hace. Lo que haga con él el Señor, es el Señor con él. Si a él no le pasa lo mismo que a mí me pasa, el Señor sabe por qué es. Todo tiene un propósito en la vida. Job cuestionaba la justicia de Dios y había estado buscando respuestas a sus preguntas. Dios le muestra que no puede comprender la sabiduría y el poder de Dios. Job había estado enfocado en su propio sufrimiento y había perdido la perspectiva de la grandeza y majestad de Dios, algo que nos ocurre a menudo a nosotros. Nosotros estamos tan preocupados de nosotros mismos, de lo que pasamos, de lo que sufrimos, de lo que vivimos, que nos olvidamos de la grandeza y la majestad de Dios. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que Dios es poderoso, que Dios es majestuoso, que Dios tiene el poder de todas las cosas y el control de todas las cosas. Pero cuando estamos tan enfocados en nuestro sufrimiento, en lo que vivimos, en lo que pasamos, nos olvidamos de aquellas maravillas, perfecciones de Dios. Dios le recuerda a Job que él era el creador, por eso le dice, ¿estabas tú cuando yo creé? Tú estás preocupado por tu salud, por lo que estás viviendo. Pero tú estabas cuando yo creé el universo, algo majestuoso, algo poderoso. Porque Dios tiene un plan y propósito que trasciende la comprensión humana. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro es que Dios lo que realiza siempre tiene un plan. Siempre tiene un objetivo. Que tú y yo no lo vamos a entender, por supuesto, pero solo déjate estar en las manos del Señor. Dios quiere que Job se dé cuenta de que Él es soberano del universo y que no hay nada que escape de su control. Dios le muestra a Job que Él es el que gobierna el mundo y que no hay nada que pueda suceder sin su permiso. En todas estas preguntas que Dios le hace a Job, le está enseñando, le está diciendo, ¿estabas tú? ¿Tú tienes el control del mar? ¿Tú tienes el control de estas cosas? No, no tienes el control de nada, pero yo sí. Dios le está diciendo, yo sí tengo el control. Yo fui el que puso los límites. Tú solo confía. No pierdas la confianza en el Señor. Nosotros los seres humanos somos una criatura compleja y contradictoria. A pesar de nuestras capacidades intelectuales, emocionales y físicas, somos seres vulnerables y limitados. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros cada vez que nos sucede algo, nos derrumbamos. Un día podemos estar allá arriba y al otro día estamos en el suelo. Un día somos los más buenos y otro día nos creemos los más malos. Cosa que nos sucede y nuestras emociones nos engañan y somos vulnerables. Muchos de nosotros decimos, y los más antiguos a lo mejor me van a compartir con esto, que muchas veces en la iglesia decían, no, yo tengo cuero de chancho. Díganme lo que me digan, háganme lo que me hagan, total, yo tengo cuero de chancho, se me resbalan las cosas. Yo escuché esos términos en la iglesia, pero eso es falso. Eso es falso, eso no es verdadero. Y cuando a veces nos vamos poniendo más viejitos, las emociones también nos juegan en contra. Y cuando las emociones, y por eso digo que somos vulnerables, porque cuando nos sucede algo, nos atacan, empezamos a callar, a retroceder y empezamos a menguar. Somos vulnerables. Somos vulnerables. Y más aún cuando a veces pensamos, porque el ser humano, lamentablemente nosotros los seres humanos vivimos, y aún más los hombres, vivimos de aplausos, vivimos de vítores, que nos agradezcan a veces lo que hacemos o las preocupaciones que hacemos. Y a veces como seres humanos, la que está al lado o el que está al lado ni siquiera nos da unas gracias, sino que al contrario, la que está al lado o el que está al lado muchas veces nos recrimina y no valora
lo que cada uno de nosotros hace. Les aconsejo que lean el libro El lenguaje del amor, Los 5 lenguajes del amor. Es muy bueno, porque a veces nosotros tenemos una perspectiva de entregar amor o de querer recibir amor muy diferente a la que el esposo a veces entrega o la esposa entrega. Y cuando aprendemos esas diferencias, porque a veces el esposo puede ser un poco torpe, y somos torpes. Somos a veces poco emocionales. Cuando éramos jóvenes hacíamos cartas y podíamos escribir hasta en el mar, siendo poéticos. Pero después cuando nos casamos, cambia eso. Ni por WhatsApp, hermano Esteban. Cambia eso. Ya no somos lo poético que éramos antes, pero a veces nos ponemos responsables y cumplimos, y nosotros pensamos que cumpliendo en el hogar, manteniendo a la familia, estamos entregando, para nosotros los varones entregamos amor a través de eso, pero la mujer no es nuestra responsabilidad, sí es nuestra responsabilidad porque la Escritura lo dice, pero es una forma de mostrar nuestro amor. Pero ellas, por eso les digo, lean el libro Los 5 lenguajes del amor, es muy bueno, porque nos va a enseñar a veces a ver que nuestro esposo o nuestra esposa, a través de lo que él hace a diario, está entregando amor. A lo mejor sin decir una palabra de te amo, de te quiero. Y a veces no valoramos aquellas cosas. Y eso nos hace vulnerables, porque el hombre o la mujer que recibe pura contra empieza a desfallecer, empieza a entristecer, empieza a pensar que ya no sirve para nada. Mire qué increíble. Y nosotros como seres humanos somos vulnerables a aquellas cosas. Amén. ¿Somos limitados? Somos limitados. No somos todopoderosos. Usted no tiene un Capitán América que con las manos va a partir la leña. O con la bueno, hay uno que lo quería partir con la cabeza, pero creía cabeza de acero ahí, como Iron Man. No, no somos aquellos hombres. Somos limitados. Nos dolemos, nos enfermamos, nos quejamos. Amén. Sin una conexión, mire, el hombre, el ser humano, sin una conexión con Dios, no podemos ser nada. Nos sentimos perdidos y sin propósito. Y eso usted lo puede ver porque el ser humano empieza a llenar vacíos. Y lo empieza a llenar con las diferentes cosas que el mundo le ofrece. Cuando hay un vacío en nuestro corazón, empezamos a hacer cosas. Después que hacemos esas cosas, seguimos sintiendo vacío y empezamos a hacer otras cosas. Empezamos a experimentar otras cosas. Cuando hay vacío en nuestros corazones, las empezamos a llenar, algunos con alcohol, algunos con droga, algunos con mujeres, o las mujeres con hombres, porque se sienten vacíos. Después de lograr algo, siguen sintiéndose vacíos. Y ese vacío no lo llenan con nada. Y les quiero decir que nunca lo van a llenar con nada si Cristo no está en sus vidas. El único que llena los vacíos, el único que llena nuestra vida, el único que puede llenar aquellas cosas es Dios. Amén. El ser humano puede verse a sí mismo como el centro del universo sin una autoridad moral o espiritual que lo guíe. Esto nos lleva a una vida egoísta y superficial, donde el placer y el éxito se convierten en los objetivos principales del ser humano. Pero el problema está que cuando llegamos a ese tope de placer, de sentir placer por algunas cosas, queremos más y empezamos a experimentar mal. Usted lo puede ver en algún drogadicto, en alguien que comenzó con lo mínimo. Primero, probando el cigarro. Después, para satisfacer, la marihuana.
Y después empezó a probar otras drogas que lo iban como satisfaciendo un poco más, pero después de eso terminaba vacío. El problema es que muchas personas, cuando llegaban a un estado de, digamos, de drogadicción, usted mira sus cuerpos y tienen muchas marcas en sus, porque les venía la pálida y querían quitarse la vida. Lo triste es que a veces sin droga hay personas que se sienten vacías y han querido quitarse la vida. Y lo más triste es que a veces, diciendo ser cristiano, hay personas que han querido suicidarse. Porque ese vacío no lo llena un nombre. Como le dije anteriormente, no lo llena en que yo diga, soy cristiano. Yo no debo parecer ser cristiano. Debo ser un verdadero cristiano, un auténtico hijo de Dios. Amén. En este sentido, el ser humano puede ser visto como una criatura que busca satisfacer sus propias necesidades y deseos, sin considerar las consecuencias de sus acciones en los demás o en el mundo que lo rodea. Sin embargo, esta forma de vida puede llevar a una sensación de vacío y descontento, ya que no satisface las necesidades profundas del ser humano. Muchas veces nosotros buscamos nuestro propio beneficio. Y aún a veces, siendo cristianos, buscamos nuestro propio beneficio. ¿Por qué venimos a la iglesia? No, porque el Señor me bendice. Porque el Señor me va a dar todo lo que promete en su palabra o dice su palabra. Eso no debiera ser nuestra razón de venir, de congregarnos, de buscar de Dios. Debiera ser por amor, por gratitud. Yo voy a adorarle, voy a aprender, porque Él me amó primero. Porque Él me tiene, claro que nos tiene una herencia. Nos rescató. Nos dio una esperanza que el mundo no los da. El mundo te ofrece riquezas y tienes que pasar por encima de muchas personas para poderlas obtener. Para obtener éxito tienes que pasar por encima de muchas cosas. Incluso en lo espiritual o en el ámbito nuestro como cristianos, a veces si quieres tener una iglesia exitosa, tienes que pasar incluso por encima de la palabra para tener una iglesia exitosa, olvidándote de lo que la palabra dice y empezar a predicar tus propias cosas, porque el mundo ofrece aquellas cosas. Hoy tenemos una visión tan cambiada de lo que es la escritura, de lo que es el éxito, porque preferimos mentir, hacer cosas que la escritura no dice o parecer que la escritura dice para que nos vaya bien. No. Mi anhelo como pastor es no enseñar algo que la escritura no dice. Para tener una iglesia que esté llena todos los domingos, abarrotada, que tengamos que decir hay que hacer 2, 3 cultos durante el día porque ya no da abasto a la iglesia, no. Yo prefiero hombres y mujeres, si son los poquitos que son, hombres y mujeres que sean verdaderos, que busquen del Señor constantemente, que rindan sus vidas a diario a Cristo. Que nos digan que aquí son cristianos y en su casa son el lobo feroz. Porque a veces somos así. Aquí en la iglesia nos vemos hermosos, bonitos, nos vamos al cielo, pero en la casa, con nuestras actitudes y con nuestros hechos, a veces nos estamos yendo más para abajo que nuestros vecinos puedan anhelar tener lo que usted y yo tenemos. Que nuestros vecinos nos pidan, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo porque tú me puedes dar una palabra. Pero la palabra que demos también la vean por hecho. Si hiciéramos una encuesta aquí en nuestra población, ¿por qué los vecinos no vienen? Más de alguno a lo mejor diría, ¿sabes qué? Yo no voy a tu iglesia por ella, por él, por esa familia que está allá, por la familia que está acá o acá o acá. Es triste eso. Es triste, pero es real. Por eso usted y yo no debemos buscar los beneficios. Yo debo amar al Señor, no por lo que Él me dé. Amén. Los seres humanos somos increíblemente diversos y complejos, con diferentes culturas, lenguaje, creencias y experiencias. Tenemos la capacidad de elegir entre diferentes opciones y caminos en la vida.
Somos vulnerables, mortales, lo que puede influir en nuestras decisiones y acciones. Los aspectos positivos que tienen los seres humanos, y más aún los que tienen a Cristo, que el ser humano puede amar, cuidar y empatizar con los demás. Y para esto no necesitamos a veces, como decimos, ser cristianos, porque hay personas que no son cristianas, que aman, que cuidan y son empáticas. Los cristianos debiéramos ser aún mayor que eso, pero a veces somos peor que eso. Cuidado, porque a veces decimos ser cristianos y no amamos, no cuidamos y menos somos empáticos. El ser humano tiene la inteligencia y la creatividad que permite avances tecnológicos, científicos y artísticos que sorprende. Y esa capacidad la da el Señor. Los seres humanos han demostrado ser capaces de adaptarse a diferentes entornos y superar las adversidades. Y eso todos nosotros lo vemos cuando normalmente ocurre un terremoto, una desgracia, un incendio en alguna parte. Muchos en otros lugares se echan a morir, pero nosotros ¿qué hacemos? Volvemos a levantarnos y volvemos a reconstruir. Nos acostumbramos en un trabajo donde a lo mejor muchas cosas no nos gustan, pero ahí estamos, porque sabemos que esa puerta la abrió el Señor como cristianos. Nos podemos acostumbrar al entorno. El problema está cuando nos mimetizamos con ese entorno, cuando nos volvemos como uno de ellos. Tú y yo debemos ser diferentes en el entorno en que nos desenvolvamos. Si tú dices ser cristiano, si yo digo ser cristiano, no puedo practicar las mismas cosas que el mundo practica. Amén. Tenemos la capacidad de aprender y crecer en una característica fundamental de nosotros los seres humanos. Tenemos esa capacidad de ir aprendiendo. Y eso el Señor lo da y sabe que lo maravilloso de esto es que esto no tiene límite, no tiene edad. Los más viejitos dicen, no, ¿qué voy a aprender yo? No, todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días aprendemos algo. Los más jóvenes dicen, no, yo soy muy joven, pero no, también podemos aprender. A veces nosotros limitamos incluso a los niños que decimos, no, los niños no van a aprender. Los niños también aprenden. De hecho, la Escritura nos enseña a nosotros como padres que debiéramos, de entre los primeros años hasta los 5 años de vida, es donde más debiéramos instruir a los niños en la Escritura. Más enseñarles. Y ahí después viene aquel proverbio que dice que aun cuando fuere viejo, no se va a olvidar. Pero si no le enseñamos, porque decimos, no, es muy chico para que aprenda. Y yo me pregunto, usted ve a los niños chicos hoy en día, al año están manejando el celular mejor que nosotros. Si usted se da cuenta, al año lo manejan mejor con nosotros y buscan las imágenes y los juegos y los videos y cuando uno le pone algo dice, no, ese no, y lo cambian ellos mismos. Yo me sorprendía ver a Mateo a veces y uno dice, y nosotros no le podemos enseñar, no, es que no, es muy chico para que aprenda estas cosas. No, Dios le ha dado la capacidad al niño desde pequeño para que aprenda su palabra. Y después cuando esté viejo, no se va a apartar, porque va a conocer a este Dios poderoso. Pero nosotros, los adultos, no, es muy chico para que aprenda. Imagínense. Cuando ahí es cuando absorben mayormente toda la enseñanza. Si usted no limita a su hijo, si le ha pasado a un hijo un celular, hasta su celular, ellos entran, buscan. Si usted ve eso en su hijo, él tiene la capacidad para aprender también del Señor. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos aprender. También tenemos aspectos negativos como seres humanos. Y el problema es que estos aspectos negativos están conociendo a Cristo. ¿Como cuáles? Somos violentos y agresivos. Ha sido una parte de la historia humana que ha causado sufrimiento y destrucción. No, pastor, yo no soy violento. Yo no le pego a mi esposa, sí, pero la trato mal. Eso es ser violento, eso es ser agresivo. Palabras torpes que a veces tenemos con nuestras esposas. En vez de hablarles con dulzura, les hablamos mal. Y lo hemos normalizado. Es que es la única forma que ella entienda. ¿Quién te dijo así? Porque a veces normalizamos eso. ¿Quién te dijo que era la única forma?
a lo mejor el patrón de conducta en el cual tú creciste, que influencia nuestra identidad, a lo mejor te enseñó que era la forma porque tu papá lo hizo así o tu abuelo lo hizo así, porque no tenía educación, a lo mejor él lo hizo. Pero eso no significa que ese sea lo correcto. No es un tema del matrimonio, pero si hay algo que edifica y a veces podamos mantener una mejor relación, la Escritura nos dice que nosotros debemos tratar a la mujer como vaso frágil, con sutileza. Cuando, no sé si ustedes han tomado algo que es frágil, ¿cómo lo tomamos? Los que somos torpes y nos dicen que esto es frágil. Aunque somos torpes, ¿cierto? Aunque, imagínense, el hermano Esteban lo confirma. Aunque nosotros somos torpes en muchas cosas, somos llevados, pasamos, tomamos las cosas bruscamente, pero cuando nos dice que es frágil eso, hacemos un esfuerzo sobrehumano, yo digo, algo que no es característico en nuestras vidas, pero lo tomamos con cuidado. ¿Cierto? Mire qué maravilloso, nosotros nos respondemos y nos damos cuenta de lo torpe que somos. Porque si somos capaces en tratar algo que nos diga que es vaso frágil, le voy a pedir a todas las hermanas que desde hoy día en adelante lleguen a su casa y se escriban en la frente, vaso frágil. Vaso frágil. Porque la Escritura dice que la mujer hay que tratarla como vaso frágil. Pero nosotros los torpes, los mensos, no sabemos que ellas son vaso frágil. Y creemos que son un hombre igual que yo y las tratamos igual como tratamos a los hombres y a veces peores. Porque a veces con hombres que sabemos que no nos pueden dar, nos vamos con más cuidado. Por eso, hermanas, bueno, no se tatúe ahí, porque no nos podemos tatuar, pero cuando su esposo la esté tratando mal, usted dígale, mi pastor dijo, porque la palabra de Dios lo afirma, yo, mi Señor, el que tú mismo sirves, mire, me dice que yo soy vaso frágil. Así que baja las revoluciones y empieza a tratarme como vaso frágil. Mire qué hermoso sería eso. Cuánto sufrimiento tienen a veces nuestras hermanas, nuestras esposas, porque nosotros no somos capaces de tratarlas como vaso frágil. Las tratamos como si fueran nuestra empleada, nuestra sirviente, algo de nuestra posesión. Como un carpintero trata a los clavos. A veces las tratamos así, como que no sintieran. Las sin dolor les vamos a poner. Las sin dolor. Y por nuestra culpa a veces tienen muchas heridas en sus corazones. Pero esto no es para que nos sintamos mal. Esto es para que reflexionemos y cambiemos. Para que cambiemos nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro andar. Ese es el primer aspecto negativo que tenemos. Somos violentos y agresivos. Y a lo mejor no de puños, pero sí de palabras. Que una mujer lo haga, eso es fuera de la norma. Pero también hay mujeres que lo hacen. Ustedes no lo hagan. Sean sometidas, como dice la Escritura, a su marido. Amén. El segundo aspecto negativo es que somos egoístas e individualistas. Que eso, cuando somos individualistas, todos nosotros somos egoístas, todo para mí. Y como yo siempre le he dicho a ustedes, el mal de Stingy, todo es mío, todo es mío. No comparto nada. Y esa es nuestra naturaleza desde muy chiquititos.
desde muy pequeño. Y usted ve a los niños, a la Débora, al Mateo, que tiene juguetes, pero cuando llega no quería compartirlos con el otro. Y ¿por qué? Porque no quiere compartir sus juguetes. Pero sí, cuando nosotros somos egoístas, te quito el tuyo, pero no te paso los míos. Y esa es nuestra naturaleza desde pequeñito. Usted véalo en los niños. En los niños usted los ve, ellos juegan, tienen sus juguetes, llega un amigo, llega alguien, si no, no te presto mis juguetes, pásame los tuyos, pero yo no te paso los míos. Porque a veces somos así. Y como seres humanos tenemos esa tendencia a ser egoístas. Somos individualistas. Todo lo que me hacen a mí, a mí, a mí, a mí. Y como les dije anteriormente, nos sentimos el centro del universo. Dios no quiere eso. Otro de los problemas que tenemos nosotros que somos negativos son los prejuicios y la discriminación. Han sido una característica persistente en la sociedad humana. Somos prejuiciosos. Somos discriminativos. De repente estamos conociendo a un hermano nuevo en la iglesia, puede llegar y a lo mejor se empieza a relacionar con algunos hermanos y nos falta el que dice, sí, pero es que tú no sabes. Si tú supieras, conocieras esto, a lo mejor no le tendrías tanta buena. Y prejuiciamos. Y a veces sin conocer. No te acerques a aquella hermana, no te acerques a aquel hermano. En los seres afuera a veces se da eso, pero aquí en la iglesia no debe darse eso. No podemos ser prejuiciosos. No podemos discriminar por la condición social, por cómo se viste, por si es alto, es bajo, es pelado, es chacón, tiene tatuaje o no tiene tatuaje. No podemos discriminar. Recuerde que Dios los ama a todos. Lo que no podemos hacerlo son tatuajes después que venimos a Cristo. Pero si alguien llegó en esa condición, debemos amarlo. Debemos enseñar, acoger, restaurar. Y así uno habla del tatuaje, pero son muchas otras cosas más que nos hacen discriminar a personas. No es que, pastor, si usted supiera cómo se curaba este hombre, usted no tiene perdón de Dios. Y nos ponemos como juez a prejuiciar cuando Dios es el único juez. A veces ni sabemos con lo que luchan algunos hermanos o hermanas en la iglesia. Hermanos que quieren servir mejor que nosotros a Dios, pero su adicción a veces es más fuerte. Años metidos en eso. Dios tiene el poder para sacarlos de inmediato, pero también he visto cómo Dios también a muchos no lo ha sacado de inmediato. Pero ahí necesita un cuerpo que puje con ellos, que esté ahí con ellos. Y ese cuerpo es usted y soy yo. Hay un problema que hoy en día se da dentro de las iglesias, que muchos de nosotros tenemos conocimiento básico de la Biblia, pero no los aplicamos a diario en nuestro caminar y en nuestro andar. Estamos más interesados en actividades sociales, educacionales, música, que en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Es algo que no nos interesa. Nos conformamos con venir, con estar, pero no de tener una vida espiritual con Dios. Y ese es un problema. Muchas veces los motivos para asistir a la iglesia son porque mi familia va, para los más jóvenes, porque mis padres van. Por eso voy a la iglesia. Es porque de niña crecí en la iglesia y por eso voy. O algunos los obligan derechamente a venir. O simplemente para socializar, porque ahí tengo amigos y me siento cómodo. No hay un verdadero motivo, razón por la que decimos ser cristianos.
Esta tendencia nos hace a no tener un compromiso real para servir a Dios. Y se debe, si yo no tengo un compromiso real para servir a Dios, es solamente porque no conozco mi identidad. Es mi falta de identidad con Dios. ¿Qué es la identidad? Es un concepto complejo y multifacético que se refiere a la forma en que una persona se define a sí misma y se relaciona con los demás. La identidad puede ser entendida de tres maneras diferentes. Uno, la identidad personal es la forma en que una persona se define a sí misma, incluyendo sus creencias, valores, intereses y características personales. El problema de esta identidad personal, que es la que a mí me define como persona, quién soy, está marcada normalmente por lo que viví, por lo que pasé. Y aquellas cosas que pasé son las que influencian en mi vida. Y normalmente nosotros respondemos, es que si usted supiera lo que yo viví, mire, así decimos, si ustedes supieran lo que yo viví cuando era niña, cuando era una joven, ustedes me entenderían lo que soy ahora. Y esas experiencias nefastas que a lo mejor muchos de nosotros vivimos cuando pequeños, marcan nuestra identidad hoy en día. Falta de compromiso, falta de poder saber quién somos en el Señor. Quizás muchos de ustedes fueron abusados cuando pequeños. Algunos de ustedes nacieron sin padre. Vieron el maltrato de sus padres. Y eso ha marcado nuestras vidas. Eso ha marcado nuestra identidad. Y a veces, como les digo, nos justificamos. Yo soy así por cómo fui criado. Pero no es lo que dice Dios. Es triste que nuestro pasado, lo que vivimos en nuestra niñez, marque lo que somos hoy. Es triste, pero es una realidad. La segunda forma de identidad es la social, es la forma en que una persona se relaciona con los demás y se identifica con grupos sociales como la familia, la cultura, la religión. Y esto ustedes, no sé si usted hace mucho tiempo atrás ya no se da mucho, no se habla mucho de las tribus urbanas o que personas se conocieron en mi época de los 80, aparecieron los punk, los thrashers, todas estas corrientes, los skinhead, en los cuales los jóvenes nos sentíamos que era donde nosotros cabíamos. En eso nosotros, porque todos los skinhead se rapaban la cabeza y andaban con bototos de milico y todo así. Y cuando había que pelear con los punks, porque eran anárquicos, y se agarraban unas mochas a cadenazo limpio. Pero nosotros a veces buscamos aquellas cosas porque ahí me siento incluido. Ahí me quieren. Y los que éramos o los que se comportaban más mal, más choros así, eran como los líderes. Entonces ahí nosotros nos sentíamos, este soy yo. Los que eran buenos para los combos, los buscaban. Es que como una forma de aceptación. Como que nadie más te aceptaba. Viene qué importante esto. Porque a veces nosotros estamos en grupos. No porque yo quiera ser así, sino que es porque es la única forma en que me siento aceptado. Yo estoy ahí porque ahí me aceptan, me quieren. Hacemos maldades, sí, pero yo soy el que la llevo. Como que la única forma de aceptación es la que tenemos. Y va marcando nuestra identidad. Y usted lo puede ver en jóvenes y más en estas generaciones hoy que son generaciones que los científicos les llaman la X, la Millennium y le dan tantas letras ahora
a estas generaciones que vienen saliendo. Y lo más triste son generaciones que vienen saliendo sin Dios. Sin Dios. Porque por último, nosotros los que estuvimos en esas generaciones de los punks, los trashes, de los pantalones rotos, de los flights, de los Kumas, los Pokémon, no, los Pokémon son más nuevos. Vinieron después los Pokémon. Sabíamos que había un Dios. Aunque no lo respetábamos, no creíamos en Él, pero sabíamos que había un Dios. El problema es que después estas generaciones de hoy en día crecen sin saber que hay un Dios. Es más terrible aún. Y la última forma de identificar la identidad es la identidad cultural, que es la forma en que una persona se identifica con su cultura y su comunidad, incluyendo sus tradiciones, costumbres y valores. Y estas veces nosotros las tenemos arraigadas a que somos cristianos. Yo le decía a los jóvenes que nosotros normalmente somos anti-mapuches. Y no porque no nos gusten los mapuches. Por nuestras venas corre sangre mapuche, como diría alguno. Sino que es porque la costumbre mapuche, los que siguen las costumbres, las tradiciones, el canelo para ellos es, ¿qué es lo que es? Un árbol sagrado, ¿cierto? No lo pueden quemar. Y en nuestras combustiones, ¿qué quemamos? Canelo seco es bueno para quemarlo, ¿cierto? Para calefaccionarlo es bueno, ¿no? Entonces nosotros no respetamos la tradición mapuche, porque quemamos el canelo, no lo adoramos, no un altar al canelo, no, al contrario. ¿Qué leña vende? ¿Tiene canelo? Sí, tráigame. Si está seco es mejor porque arde bien. Hace brasas más encima. Ya que el tepú es muy caro, la luma es muy cara y rompe las cocinas, el canelo es bueno. ¿Cierto? Entonces no respetamos esa cultura, pero algunos se identifican con sus culturas y tradiciones. Como aquellos que en la India, que sirven a sus ídolos, que a la vaca no se la comen, la respetan. Nosotros vemos una vaca ahí y decimos, está rico ese asado. Pasamos en el auto, mira los asados cómo están ahí, pastando. Pero somos así. Adoramos a Dios por los asados que nos da. Bendecimos al Señor por aquellas. Pero en otras culturas se identifican respetando a las vaquitas. Nosotros no. Las comemos y son ricas. Nos gustan. ¿O no? Son formas en que las personas se identifican. En el tiempo de Jesucristo alguien se identificaba por el nombre que recibía. Y el decir que soy cristiano es que me identifico por las enseñanzas de Cristo. La identidad proporciona un sentido de pertenencia y conexión con los demás. La identidad influye en nuestra autoestima y la confianza en uno mismo. Y por eso les decía, lo que hemos pasado anteriormente y cuando ha sido negativo y malo y formó nuestra identidad, nos hace tener una autoestima a veces muy baja. Si siempre escuchamos que somos torpes, y a lo mejor usted escuchó eso de su padre, que no servía para nada, aquí y acá, eso nos hace a nosotros, los que escuchamos esas cosas, tener una autoestima baja. Querer lograr cosas para demostrar que sí valgo. En más de alguna ocasión, yo quise lograr cosas para demostrar que era algo. Porque mi autoestima no fue valorada. No servís para nada, no vas a ser nadie en la vida. Eres un flojo, eres un tonto. Y a veces peor cuando nos comparan con los hermanos. Mira a tu hermano. ¿Y tú? ¿Y uno? Y aunque no fuera oveja negra. Porque a veces tenemos preferidos, que es lo que peor que podemos hacer como padres. Tener hijos preferidos.
y compararlos con los otros. No lo hagamos. Eso daña a nuestros hijos. Cada hijo es especial y es diferente. Uno tiene unas características y el otro tiene otras características. Todos son diferentes. No tienen por qué ser todos iguales. Dios lo ha hecho a cada uno diferente, con aptitudes y cualidades y calidades que solo van a servir para el propósito de Dios. Pero tenemos eso, nuestra autoestima es baja y queremos valoración. Y como le digo, y a veces cuando no tenemos valoración en nuestro entorno, en nuestro hogar, ¿qué hacemos? Me voy afuera. Allá sí me valoran. Y cuando tenemos la perspectiva cambiada, hasta incluso en la iglesia, podemos cambiar e irnos de una iglesia porque decimos, es que allá no me valoraron. ¿Por qué no te valoraron? No, es que nunca me dieron la predicación o la coordinación, o no me dejaron guiar una oración. ¿Tú crees que para eso te trajo el Señor? ¿Usted cree que para eso el Señor la tiene aquí? Para que coordine, predique. Por misericordia algunos llegamos a liderar, pero ese no es el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay un propósito mayor. Hay un propósito mayor para cada uno de nosotros. No es que tú te pares aquí enfrente, que dirijas una oración, que dirijas el coro o llegues a tener un cargo dentro de la iglesia. A lo mejor lo podrás hacer, pero es solo misericordia del Señor. Pero si así no fuera, no es tu propósito principal. Tú no vienes a la iglesia para que te usen para predicar. Dios te va a usar si tú esperas en el tiempo de Dios. Pero no por eso podemos irnos. Lamentablemente esto hace que nosotros, este desconocimiento de nuestra identidad, quién somos en Cristo, nos hace servir a Dios a medias. ¿Y por qué le digo esto? Porque la relación entre el ser humano y Dios es una de las más profundas y complejas que existen. Cuando se trata de servir a Dios no hay término medio. O eres o no eres. No se puede servir a Dios a medias, porque la naturaleza misma de la relación con Dios requiere una entrega total y absoluta. No es cuando tú quieres, es cuando Dios quiere. Amén. Servir a Dios no es solo una cuestión de cumplir con ciertos ritos o normas, que a veces somos los número uno en cumplirlas, sino que implica una transformación profunda del corazón y de la mente. Que esto se transforme, que esto cambie. Lo que me está diciendo el pastor, lo que el pastor está predicando me duele, me cuesta. Es difícil hacerlo, porque analizo mi vida y veo que la he embarrado, que he cometido errores. Y a veces como me siento superior incluso a mi esposa, a mi esposo, ¿cómo le voy a ir a pedir perdón a ella o a él? Porque a veces pensamos de esa forma, nos sentimos superior a la persona que está a nuestro lado. ¿Cómo le voy a pedir perdón? Tienes que hacerlo. No eres mejor que la persona que Dios te puso a tu lado. Eres igual en condición ante Dios. Cuando lo miramos de esa forma, las cosas cambian. Las cosas cambian. La misma sangre que fue derramada por mí es la misma sangre que el Señor derramó por mi hermano Esteban. Yo no soy superior a él. Tengo una honra que el Señor me dio y que tengo que guiarlo a él para que él arrebate esa vida eterna. Pero no porque sea superior a él. Al contrario, yo tengo que servirlo a él. ¿Y cómo lo sirvo? Estudiando para que él pueda aprender la palabra cada día más. Y si el día de mañana sabe más que yo, gloria a Dios, porque el propósito lo cumplí. Ese debiera ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Así que nunca piense que el pastor no quiere que usted crezca más. No, ojalá todos crezcan más que yo. Todos crezcan más que yo. Vayan a la par.
Cuando se intenta servir a Dios a medias, se corre el riesgo de caer en la hipocresía y en la duplicidad. Se puede decir que servir a Dios, pero en realidad se está sirviendo a nuestros propios intereses y deseos. Eso es la duplicidad. Cuando yo creo que sirvo, cuando yo creo que adoro, cuando yo creo que estoy dando, pero no es realmente por Dios, es para que hablen bien de mí. Es para que vean que yo estoy ahí, que yo corro, pero no para realmente, es para que no digan nada. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros a veces hemos venido a la iglesia para que no digan nada? No, es que el pastor se pone pesado cuando yo no voy. Se pone a tirar palabrazos desde el púlpito. A veces somos así. No, algo le dijo mi papá o mi mamá, o algo le dijeron porque me ha dado todo el culto. Y después llegamos a la casa, ¿le dijiste algo al pastor tú? No, yo no le dije nada, porque me tiró todo a mí, ¿no? Y más encima a veces el pastor pega una mirada así, como que si me está hablando a mí. No. Y si es así, si usted siente que la palabra la habló, tómela, recíbala, recíbala, porque eso nos va a hacer crecer. Cambiemos de actitud. No vengas para agradar a alguien. Ven porque necesitamos del Señor. Vengamos porque necesitamos de Él. No por cumplir. Cuando tú vienes para agradar, te gozas, disfrutas, te enojas por la palabra, te ríes en la palabra, disfrutas la palabra, te sientes identificado con la palabra, porque dicen, yo soy así a veces. Señor, gracias porque yo pensé que estaba actuando bien, pero me doy cuenta que he hecho daño a mi esposa y a mis hijos. He hecho daño a los hermanos de la iglesia al hacer esto. Me sigo haciendo daño a yo mismo cuando no dejo el pasado, cuando dejo que el pasado me marque, cuando dejo que el pasado me diga, este eres tú porque te hicieron así. Porque como les digo, el pasado a veces nos forma, tienes que ser duro, no tienes que llorar porque eres hombre. ¿A quién le enseñaron que los hombres no lloran? Somos más llorones que... Pero ¿a quién le dijeron? Los hombres no lloran, tú no debes llorar. Y si lloras eres mamita. ¿A quién no le dijeron así? A mí me dijeron así cuando chico. Me sacaba la mugre mi papá. Me rompió la cara. Y yo lloraba. No llores porque el hombre no llora. ¿Cómo no querés que llore? Sí. Recibí una paliza a mis 5 años porque saqué malas notas. Como niño. Desde ahí nunca más me saqué un rojo. Fui el mejor. Pero a pesar de ser el mejor, el único que terminó los estudios de mis hermanos, nunca fui el mejor. Nunca fui el mejor. Entonces uno a veces puede crecer con esas cosas y arraigar. Y cuando yo no conozco mi identidad en Cristo, peor es aún. Porque ahí andamos como el tamo. Estos me valoran, voy para allá. Estos me valoran, me vengo para acá. Los de allá, ese grupo de allá dice que nos reciben tal como estamos. Voy para allá. Porque no sabemos nuestra identidad en Cristo. Y empezamos a hacer las cosas a medias. Y como les dije, y a veces somos hipócritas al hacer las cosas a medias. Esto nos puede llevar a una sensación de frustración y de insatisfacción, porque no se está siendo auténtico en la relación con Dios, culminando con un deseo de no continuar y abandonar al Señor nuestro Dios. Muchas veces cuando tú y yo no sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en el Señor, podemos estar un tiempo en la iglesia y después nos vamos. Porque vemos que ahí tampoco calzamos, que ahí no caímos. Sí, nos enseñan varias cosas, pero no soy ahí.
Pero cuando nosotros sabemos nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, la cosa cambia. No sé si hay quien está ahí en el control, está la Alejandrita o quien esté ahí. La Alejandra, si puede poner 1 de Pedro capítulo 2, 9 y 10. Y con esto quiero terminar y concluir. 1 de Pedro capítulo 2, 9 y 10. Porque aquel que a lo mejor en esta mañana vino con un pensamiento distinto, diferente, o a través de esta predicación nos dimos cuenta de que nuestra identidad fue forjada por lo que nos pasó cuando pequeño, que nuestra identidad se forjó por lo que nosotros no vivimos, no tuvimos un padre presente, porque mi madre fue una madre soltera, porque mis padres se separaron cuando yo éramos pequeños y nadie nos preguntó, nadie vio cuál era nuestra carencia o nuestra falencia, que buscamos y nos refugiamos en muchas otras cosas. Si alguno está en esta situación, quiero leer lo que le dice 1 de Pedro 2:9, porque esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos en Cristo. Eso es lo que dice Dios, que es cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este verso 9 nos dice, nos describe quiénes somos para el Señor, quiénes somos en Cristo, quién eres tú para el Señor. Primero eres linaje escogido, eres algo que Dios escogió del medio de la multitud, te escogió Dios, te sacó. ¿Para qué te sacó? Eres, dice la Escritura, nación santa, algo apartado, algo separado. Cuando habla de algo santo es algo separado, apartado. Sacado desde la escoria, fuiste sacado para algo especial. Pueblo adquirido por Dios. Él pagó el precio. Cuando uno adquiere algo, cuando usted va a comprar algo al supermercado, lo adquiere a través de cambio de dinero. Antiguamente se cambiaban por cosas y se usaban los trueques. No sé si usted ha escuchado eso. Pero los trueques eran eso, era cambiar algo que a mí me servía por algo que no es que no me sirviera, pero tenía o en demasía o esto era más importante y lo necesitaba para mi vida. Y usted fue adquirido por Dios a precio del madero de la cruz. Por Cristo usted fue adquirido, fue comprado. Del mundo, de lo que no valíamos, del destino que teníamos, que era el infierno, Dios nos compró y nos sacó de ahí. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que nos dio un nuevo estado, una nueva identidad. Antes era nuestra identidad. Mire lo que dice el verso 10. Dice, vosotros, nosotros, todos nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo. Mire qué hermoso, porque usted y yo antes no éramos pueblo. Nuestra identidad valía por lo que éramos, por lo que crecimos o nos hacíamos nosotros respetar. Esa era nuestra identidad. Pero cuando llegamos a Cristo, Él cambió nuestra identidad. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora, hermano, que el pasado no te marque. Si te ha marcado hasta aquí, la Escritura nos dice, y me encanta porque Dios nos ha venido hablando desde comienzo de año, a que dejemos el pasado, que dejemos lo que está ahí, lo que no ha hecho daño, como decía Pablo. ¿Y en qué se preocupaba él? En el punto, en la meta final. Pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Dábamos sin misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no éramos. Antes no teníamos misericordia. Pero en Cristo Jesús, tu identidad es la de hijo. Es la de hijo de Dios. Es la de nación santa, de un pueblo adquirido,
con un propósito específico. Como le decía, no es que usted predique acá, si Dios lo permite, gloria a Dios, pero para que anunciéis. Ahí tenemos propósito. El propósito de cada creyente, de cada cristiano, es anunciar las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes? Es la de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabe que muchos de nosotros a veces nos negamos a cumplir este propósito? Y no significa que tú vas a ser un misionero, un evangelista, no. En el entorno que tú tienes puedes predicar la palabra del Señor. Ahora, si Dios te da y proporciona los recursos para que tú fueras un misionero, gloria a Dios. Y es útil eso. Pero cada uno de nosotros podemos, en la condición que estamos, cómo vivimos, cómo actuamos, al envolvernos en esta sociedad, podemos ser aquel que cumple el propósito de Dios. Quiero culminar con una pregunta que nos hizo Eliseo. El padre de Eliseo murió hace unos años atrás y murió de cáncer. Murió el papá de Eliseo de cáncer. Y él nos decía que si él tuviera el remedio hoy del cáncer, se lo hubiera dado a su papá. No creo que ninguno de nosotros le negaríamos un remedio si supiéramos que tuviéramos la cura a alguien. ¿O sí? ¿Cuántos de ustedes, si tuvieran la cura, se la darían a aquella persona? Y no solo a aquella persona. ¿Sí o no? Porque nos gustaría que nadie más falleciera de cáncer. Y le daríamos a cada una. Pero ¿sabe que hay un mundo que se está perdiendo sin Cristo? Y usted y yo tenemos el remedio. Usted y yo tenemos el remedio. ¿Lo estamos dando? ¿Lo estamos entregando? ¿Estamos predicándole? Y no le digo que le predique a todos sus vecinos, a su familia más cercana. ¿Le está dando el remedio de la vida eterna a aquellas personas que se están perdiendo? Es una pregunta que nos hizo Eliseo, que a veces nos hace y nos tiene que hacer. ¿Qué estoy haciendo por predicar el evangelio? ¿Me conformo con solo que el Señor me llame que yo soy su hijo, soy nación santa, pueblo adquirido? ¿Soy escogido por Él? ¿Me conformo con eso y no hacer el propósito que cada uno tiene? El ser humano que no tiene propósito es un ser humano que va a estar en la vida dando tumbos, chocando con paredes, chocando aquí y allá. Pero cuando tú y yo tenemos el propósito claro, ¿por qué estamos? ¿Para qué estamos? Cambia el propósito. Cambia, porque Dios te empieza a usar. Dios nos empieza a usar. Dios nos empieza a dar gracia. Dios pone las personas para que le hablemos. Tú no harás nada, solamente hablar y Dios hará el resto. Amén. Póngase de pies.